Seguimos una semana más con el resumen del herrero legendario. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos con el resumen. Yura confirma que su adversario tiene un poder mágico desbordante y una resistencia sin fin. Aunque la jugadora Yura posee la clase legendaria de cazadora de demonios, aún es tan solo de nivel 247 y tiene como rival a un vizconde vampiro. Este jefe monstruo es más fuerte que un vampiro varón. Tiramet es de nivel 366 y se burla de lo débil que es la cazadora de demonios actual. Yura necesitaría el apoyo de al menos 5 miembros del grupo de la incursión para enfrentar a un vizconde vampiro. Sola no tiene ninguna posibilidad. Aún así debe sobrevivir hasta que lleguen los demás, por lo que decide hacer tiempo preguntándole al vampiro que si acaso conoció al anterior cazador de demonios. Tiramet responde que es normal que la humana no lo sepa, considerando que usa un arma de juguete, pero Tiramet exclama que nunca podrá olvidar su nombre. Revela que el anterior cazador de demonios fue el que le dejó esta humillante cicatriz, y como la humana heredó su título la matará. Yura cree que si este tipo logró sobrevivir al cazador de demonios de la generación anterior no es un vizconde normal, debe ser un jefe nombrado. El vampiro salta al ataque y Yura se pone en guardia, apunta su arma con precisión y acierta un golpe que neutraliza la ofensiva del vampiro enemigo. Yura no puede creer lo rápido que es el enemigo y aunque acertara su golpe, Tiramet le saca 100 niveles así que este disparo no le causará daño significativo. El vampiro por su lado maldice a la mocosa por atreverse a hacerle sentir dolor. No eres como el anterior cazador de demonios pero sigues siendo una enemiga natural de los demonios, gritó Tiramet desplegando un aura de sangre. Yura pierde la movilidad de su cuerpo por este poder mágico. Tiramet es alguien física y mágicamente privilegiado. Su estrategia se centra en inmovilizar al rival para matarlos con un ataque frontal. Yura no podrá evitar el ataque por lo que debe encontrar una forma de resistir el impacto y evadir los siguientes. Si quiere sobrevivir y mantener su ritmo de pelea no debe dejar que su salud disminuya más del 30%. El vampiro le ordena a la humana morir, pero su patada es bloqueada inesperadamente por un escudo que apareció de la nada. Yura parece reconocer el escudo, y Tiramet sigue estando sorprendido por la repentina aparición de un escudo cuando dos ataques cortantes van hacia él. Los dos cortes impactan en el vampiro sin que éste pueda siquiera reaccionar. Inmediatamente después el vampiro es sometido por unas extrañas manos doradas. Entonces Grit se dirige directamente hacia Yura y cuestiona que por qué no le hacen caso. La chica se alegra al escuchar la voz de nuestro protagonista, con lágrimas en sus ojos no puede creer que Grit esté aquí. El protagonista debería estar en el archipiélago Vejen y le haya hecho sentir la misma sensación que en la competencia internacional. El herrero legendario aparece en escena solicitándole a su compañera que retroceda. Hace uso de su danza de espada de Pagma e impacta sin piedad la habilidad asesinar enlace sobre el vizconde vampiro. La matriarca Beriache dio a luz a 9 hijos, los llamados descendientes directos. Adicionalmente a ellos, se crearon otros vampiros con su sangre y estos fueron llamados vampiros de sangre verdadera. Entre ellos el vizconde Tiramet era 3 veces más fuerte que los vizcondes normales, su poder era comparable al de un conde. A pesar de que era un vizconde era un descendiente directo de Beriache y se sintió humillado luego de encontrarse con un hombre que podía lastimarlo. Tiramet le grita al insignificante humano por atreverse a lastimarlo y lanza su aura sangrienta contra Grit. El protagonista esquiva el ataque a pesar de que la magia de sangre del vampiro fuera realmente rápida. Tiramet está muy furioso con la sucia rata y hace uso de sus misiles de sangre. Estos proyectiles causan una gran destrucción en el campo de batalla. Grita que alguien con un cuerpo tan débil no podría ser rival para él, aunque piensa que el humano consiguió bajarle la vida a la mitad con ese ataque y debe recuperarse cuanto antes. Pero antes de poder hacer nada es impactado por el misil mágico de nivel 2 del protagonista. Tiramet no entiende cómo es que un mísero misil mágico pueda causarle tanto daño. Grit se posiciona detrás suya y curándose con una poción exclama que es especialmente resistente para ser un humano. Tiramet por su lado está confuso, no sabe si el protagonista es un gran mago o un espadachín. Aprovecha sus sentidos para capturar la pierna del protagonista y lo estrella contra el suelo para inmovilizarlo. Tras ello encadena inmediatamente su habilidad de sangre ardiente para acabar con el molesto humano. Yura grita preocupada por la salud de su líder de gremio. Pero Grit parece estar bien, no imaginó que usaría tan rápido el anillo de Doran. Su rival es muy fuerte y si las cosas continúan a este ritmo, el protagonista perderá.
El herrero ha crecido mucho en el archipiélago Vejen, pero aún así el vampiro se las arregló para capturarle. Supone que Kraugel hubiera apuntado a su cabeza en el primer ataque y entiende que aún tiene un largo camino por recorrer. Unas ventanas informan rápidamente al protagonista de que ha completado. Grid celebra que fue justo a tiempo. Hace uso de sus manos de Dios para hacer tiempo y Tiramet maldice los artefactos del herrero a la vez que se cubre con su escudo de sangre. Tras ello pasa a la ofensiva lanzando su fuego sangriento, el cual inflige daño de fuego proporcional a la vida del objetivo. El protagonista está ante un rival formidable y se mentaliza para hacer uso de todo su arsenal para vencerlo con un solo ataque. Grid activa su transformación negra para aumentar su ataque, poder mágico y agilidad. También hace uso de los movimientos rápidos de su daga ideal para incrementar su evasión en un 30% y duplicar su agilidad, combinándolo con la furia del herrero que incrementa su poder de ataque y velocidad de ataque. El protagonista piensa que todo lo que creció en el archipiélago Vejen valió la pena y podrá terminar este combate en un instante gracias a su destreza. Grid logró combinar exitosamente su espada fracaso con Iyaruj y grita que este es el fin de Tiramet. El vampiro está realmente sorprendido y una ventana informa de que Iyaruj reduce las curaciones y aplica sangrado con los ataques críticos. Grid acierta un ataque sobre el vampiro a una velocidad realmente sorprendente, y ventanas le informan de que si encadena 5 combos podrá usar la habilidad de espada infernal. Tiramet no puede creer que un humano pueda alcanzar estas velocidades, por lo que hace uso de la habilidad aceleración de sangre para incrementar sus capacidades físicas. Grid encadena 3 ataques y activa su habilidad estocada consecutiva que adquirió recientemente. Pero maldice al jodido vampiro por haber conseguido bloquear su 5º ataque, así que usará eso. Tiramet no puede creer que el humano esté usando esta habilidad que debería pertenecer a Elphinstone. Grid utilizó el grito sangriento para eliminar el equilibrio de sus adversarios en un radio de 30 metros. Tiramet por su lado comienza a preguntarse que si acaso este humano derrotó a Elphinstone. Grid no pierde el tiempo e impacta su habilidad pináculo de la danza de Bagma, la cual incrementa el daño que recibirá el objetivo por el siguiente segundo en un 200%. Grid encadena su habilidad asesinar acertando un golpe crítico en el vampiro. Tiramet no entiende cómo es que estos ataques pueden causarle tantísimo daño. No obstante, grita que los humanos siguen siendo insectos y se propone a contraatacar. Grid elogió al vampiro por ser capaz de contraatacar en sus condiciones, pero hace uso de su habilidad rotación de la esgrima de Bagma y le devuelve a Tiramet su propio ataque. Con esto logra encadenar 5 ataques y paraliza al enemigo por 0.3 segundos. El sistema le informa a Grid de que se cumplieron los requisitos para utilizar la habilidad de espada infernal y Grid aprovechará la apertura en el enemigo para usarla. Con el objetivo de cerrar aquí el combate activa la habilidad y golpea a Tiramet con la habilidad de espada infernal, la cual corta al oponente y le inflige 2400% del poder de daño físico del protagonista. Se puede impactar el ki de espada que se genera para infligir un 100% de daño adicional, tiene un costo de 1000 de maná y 15 minutos de enfriamiento. Grid decide usar esto y una ventana le explica que este es el panel de control del ki de espada generado y Grid tiene un segundo para usarlo. El protagonista confirma con esto que la habilidad de espada infernal de Iyaruj supera con creces su habilidad asesinar de nivel 4. Grid decide aprovechar este segundo y usa el panel para impactar la mayor cantidad de rayos de ki que pueda. Estos ataques causan daños críticos en el objetivo, y Grid se cura parte de su salud con el anillo de Elphinstone. Ventanas informan del múltiple daño que está causando sobre el vampiro y finaliza el combo con un golpe crítico que lo estrella contra el suelo. Al acabar el segundo termina el efecto de la habilidad de espada infernal. Grid solo pudo impactar 3 de los 24 rayos de ki de la espada que se generaron. Es una habilidad muy compleja para él y el tiempo para usarla es muy corto, así que debe practicar mucho para utilizarla adecuadamente. Una ventana le informa de que se terminó el efecto de la furia del herrero. Grid menciona que usó demasiadas habilidades y tan solo le quedan 33 puntos de maná. Confirma que Tiramet era un oponente que debía derrotar rápidamente. Si la pelea se prolongaba, el protagonista hubiera estado en desventaja. Grid decide ir a recoger las recompensas, pero para su sorpresa una de las manos de Dios se mueve rápidamente para cubrirle. Inmediatamente esta es impactada por un poderoso ataque que manda a volar por los aires a Grid. El protagonista aterriza tras haber sido impactado por esta habilidad. No puede creer que Tiramet siga con vida.
Cuando el protagonista vio con sus propios ojos que su salud había decaído por completo, el maldito vampiro logró crear una onda de choque que superó la defensa de la mano de Dios. Su poder no es el mismo de antes. Tiramet se levanta mencionando que no se extraña porque el Finestone perdiera contra el protagonista, pues a diferencia de Tiramet, el Finestone poseía un cuerpo débil. Supongo que no puedo burlarme de él porque tú también me has humillado a mí, dijo el vampiro acercándose al protagonista. No hubiera terminado en este estado si hubiera usado mi magia adecuadamente, lamentó Tiramet revelando que entre sus hermanos él es el que peor usa la magia de manera ofensiva. Sin embargo, la especialidad de Tiramet es la magia regenerativa y por eso cada vez que revive se vuelve más fuerte. Grid no puede creer que un monstruo como este sea tan solo un vizconde. Empecemos de nuevo, ahora las ratas asquerosas conocerán su lugar, declaró el vampiro retando a los protagonistas a enfrentar a un verdadero ser inmortal. Mientras tanto en la ciudad de Reidan, alguien felicita al pequeño Lord por haber sido capaz de aprender a usar el poder divino en tan solo un mes, grita que el bebé es un ultragenio. Se trataba del emocionado Damián, quien menciona que ver la construcción del templo es entretenido, pero ver el entretenimiento del pequeño Lord lo es mucho más. El paladín le explica al bebé que el poder divino le ayudará a proteger a sus aliados y a ahuyentar a criaturas terribles como los vampiros. Damián le pide al chico que se esfuerce para aprender a usarlo adecuadamente y mientras ve la escena, Kasim se percata de que alguien se está acercando. Se trata Irene, quien saluda a su hijo y Lord corre hacia los brazos de su madre. Irene no puede creer que solo haya pasado una semana desde que Lord aprendió a caminar y ya puede hacerlo sin caerse, expresa que es tan excelente como su padre, pero de fondo Sege recuerda que Grid solía usar pañales hasta los 5 años. Irene está segura de que al protagonista le encantaría ver cómo crece su hijo por lo que se asegurará de que crezca sano y fuerte. Con el tiempo serás tan fuerte como tu padre, tan fuerte como una leyenda, dijo Irene realmente enamorada. Es entonces que volvemos con nuestro protagonista. Grid envía al ataque a las manos de Dios, pero Tiramet grita que es inútil y bloquea las espadas exclamando que Grid es un gusano insignificante. Al protagonista también se le acaba el efecto de la habilidad de movimientos rápidos. Entiende que las estadísticas de su adversario y su daño se han incrementado drásticamente. El Finestone era diferente a él y solo hacía ataques en área y control de masas. Grid no pensó que un vizconde sería más problemático y debe resistir hasta que acabe el tiempo de enfriamiento de sus habilidades. Entonces Tiramet salta por encima del protagonista y le ordena al humano que no se atreva a compararlo con el debilucho de El Finestone. Grid no esperó este movimiento de su enemigo y debe esquivarlo, pero Tiramet es más rápido y golpea al protagonista contra el suelo, revelando que él mismo decidió quedarse como vizconde porque no le gusta tener más responsabilidades. Grid es duramente afectado por el golpe del vampiro. Tiramet toma por la cabeza al herrero y comenta que le gusta que Grid también sea resistente. Grita que eso hará que golpearlo sea más divertido y le estalla un rodillazo en el rostro a Grid. Yura está preocupada por el protagonista y usa maná para refinar una bala de extinción en su pistola. El sistema le informa a la jugadora de que su arma de ingeniería mágica no soporta el modo rifle. La probabilidad de fallar en cargar la bala de extinción es muy alta y por consecuencia la chica falla en cargar la bala de extinción. Con esto se reduce la durabilidad del arma mágica de Emilfa en un 95% y existe la posibilidad de que el arma se destruya. Aún así Yura debe salvar al protagonista y decide usar su maná para refinar una espada de venganza. Desgraciadamente su pistola mágica no soporta el modo bayoneta y las probabilidades de fallar también son muy altas. Entonces falla en activar la espada de venganza y la durabilidad de su arma mágica de Emilfa se reduce a 0, el arma se destruirá permanentemente y los ítems destruidos no pueden ser restaurados. Yura lamenta que el nivel 180 sea el límite de la alquimia de humana en la construcción de armas de ingeniería mágica. La alquimia humana solo puede recrear estas armas mágicas, pero siguen siendo una versión incompleta. Mientras observa el castigo que Tiramet le está dando a Grid, Yura razona que solo los enanos pueden fabricar una verdadera arma mágica que soporte el modo pistola, el modo rifle y el modo bayoneta, pero lamentablemente no puede ir a Talima, la ciudad de los enanos, porque su misión está bloqueada. Yura recuerda que Grid la salvó muchas veces por lo que no puede dejarlo morir y salta al ataque con un arma mágica aún más inferior de nivel 120, debe salvar al protagonista a toda costa. Entonces Grid le menciona a la chica que está bien y debe calmarse. La cazadora de demonios no entiende nada.
Entonces el humano que sujeta a Tiramet murmura que Grid es su amigo. Me hice más fuerte en Vegen y aprendí esto gracias a él, murmuró Randy, que ya es de nivel 200 y aprendió la habilidad de cambio de lugar con el objetivo copiado. Grid se posiciona detrás del vampiro y agradece a Randy por haberse sacrificado. El sistema por su lado informa de que la vitalidad de Randy se redujo al mínimo y el protagonista no podrá invocarlo durante las próximas 24 horas. Entonces Grid impacta su habilidad de asesinar sobre el vizconde vampiro. Grid se presiona para encontrar alguna forma de matarlo, pues no importa cuánto daño le causa Tiramet, este terminará recuperándose y el protagonista se está quedando sin pociones de maná. El vampiro por su lado regenera todo el daño que le causaron en el torso y exclama que le hará pagar esto al protagonista. Yura desde lo lejos solo puede mirar el enfrentamiento, pero ahora que lo piensa, la herida que Tiramet recibió del anterior cazador de demonios no se ha regenerado a pesar de la abrumadora magia regenerativa del vampiro. En ello se le viene a la cabeza la idea de que quizás solo el cazador de demonios pueda hacerlo. Solo tenía planeado observar desde la distancia, pero veo que has llegado a la conclusión correcta en medio de esta situación crítica, por lo que no puedo quedarme como un mero observador, dijo una voz que se dirigía a la cazadora de demonios actual. Seguir al señor Grid al exterior valió la pena, dijo el elfo presentándose como Styx. Yura le pregunta al elfo que cómo es que conoce al protagonista, pero Styx responde que tienen cosas más importantes ahora. Mi amigo puede responder a tus preguntas después, si eres su compañera entonces tienes las calificaciones necesarias para esto, dijo Styx invocando una especie de caja. Volviendo con Grid, está luchando intensamente contra el vampiro. Comparado a otros jugadores, las estadísticas de Grid son abrumadoras pero no parecen ser suficientes contra este sujeto. Grid recibe un golpe de Tiramet que le causa 9.975 puntos de daño. El protagonista cree que su rival es ridículo, su regeneración lo vuelve el peor enemigo al que se pueda enfrentar, pero si se retira del combate Yura y el elfo terminarán lastimados. Grid impacta un espadazo en el vampiro y cree que si ese tipo estuviera luchando contra Tiramet probablemente lo derrotaría fácilmente. Ese maldito Kraugel. Grid no entiende por qué Tiramet no esquivó su espada y el vampiro responde que los esfuerzos del humano son inútiles, ni siquiera necesita esquivar ataques tan insignificantes. No puedes hacerme nada con esa basura de espada, se burló el vampiro intentando contener su risa. Entonces la espada comienza a vibrar y se acaba el tiempo de combinación entre fracaso e Iyarug. Una ventana le informa al protagonista de que se acabó la fusión y Grid maldice que fue en el momento menos oportuno. Es entonces que Grid es impactado por la habilidad Tornado de Sangre de Tiramet. Grid le ordena al gato Noé que lo ayude, pero el sistema le informa de que su mascota no está durmiendo. Tras ello Grid es tomado de nuevo por la cabeza y Tiramet supone que al humano se le acabaron los juguetes. Si ya no te queda nada entonces es el momento de que me dé tu sangre y mueras, dijo el vampiro abriendo su boca. Grid confirma que en este punto de la batalla realmente no le queda nada, pero un poderoso disparo cruza todo el campo de batalla e impacta en la cabeza del vampiro sin que éste pueda reaccionar. Grid se pregunta qué demonios fue eso y mira en dirección hacia Yura. La chica está sujetando una especie de rifle, se trata de un arma de ingeniería mágica de Alex de calificación única, con la cual Yura sí puede utilizar la bala de extinción. Tiramet por su lado exclama que esta es la misma sensación que hace 150 años. Con la cara destruida por el impacto, Tiramet se cuestiona que si acaso fue ese bastardo de Alex. Mirando a Yura confirma que tiene la misma fuerza que tenía ese miserable. Con esta nueva arma mágica Yura puede usar el modo pistola con un poder de ataque de 419 puntos, el rifle con un poder de ataque de 914 puntos pero tardando más en purificar el maná y con menor velocidad de disparo, y el modo bayoneta que tiene 705 puntos de ataque pero aumenta la velocidad de ataque de la jugadora en 10% y su ataque perforante en un 30%. Yura puede cambiar de modo cada 5 segundos, esta es un arma de ingeniería mágica que fue fabricada por el maestro enano Milepeu, quien le enseñó a Padma muchas cosas antes de que se convirtiera en una leyenda. La esencia de la tecnología de los enanos está en esta arma, las condiciones de uso son ser el cazador de demonios. Yura puede usar los cambios de modo con esta arma, sin contar con que cuenta con un gran poder de ataque y velocidad de purificación de maná. Esta arma no tiene ni punto de comparación con las que ha estado usando hasta ahora.
Styx revela que esta solía ser el arma que solía usar su amigo Alex, el anterior cazador de demonios, cuando era joven. Styx sabe que la chica podría haber obtenido esta arma completando la misión secreta que está en la 25ª isla. Entonces Yura recarga el arma a una gran velocidad y sorprende a Styx. El sabio elfo confirma que la velocidad de purificación de la chica es similar a la de Alex, y le pide a Yura que siga recorriendo el camino de los héroes con esta gran arma. Yura promete que lo hará, pues su ayuda fue como una red que la detuvo justo cuando estaba a punto de caer a un abismo. La cazadora de demonios dispara un segundo proyectil que atraviesa al vampiro por la mitad. Le grita a Grid que debe atacar ahora antes de que pueda regenerarse. El protagonista siente que Tiramet ahora sí está recibiendo daño. Los ataques de Yura son realmente efectivos contra los demonios y salta en contra del vampiro vizconde. Esta es la única oportunidad que tiene de derrotarlo y decide usar dos habilidades al mismo tiempo: enlace y asesinar enlace. El herrero causa daños críticos en Tiramet, activando los ataques consecutivos de sus guanteletes de luz sagrada, y con esto la habilidad enlace sube al nivel 6. Tiramet maldice a los humanos por ser tan persistentes y de fondo Yura corre hacia el vampiro. Hace uso de la habilidad de espada de venganza e impacta el arma mágica con el modo bayoneta en el debilitado vampiro. Tiramet no puede regenerarse adecuadamente por culpa de las heridas de esa maldita arma, pero no piensa ser derrotado por unos seres inferiores. Grid siente que el vampiro está al límite y podrá acabarlo con un ataque más, pero cuando intenta usar su habilidad pináculo, una ventana le informa de que no tiene maná suficiente. Grid maldice su situación y carga un misil mágico, la única habilidad que puede usar con el maná que le queda. El protagonista impacta exitosamente el misil mágico en Tiramet y le grita a Yura que debe finalizarlo ella. Mientras la cazadora de demonios carga un ataque, Grid supone que ella también debe tener una habilidad definitiva. La jugadora confirma este hecho y dispara su habilidad de luz de destrucción con la que pulveriza al vizconde vampiro. Tras un duro combate, Tiramet cae de rodillas sin entender cómo es que un descendiente directo de Beriache pudo ser derrotado por un par de insignificantes humanos. Elogia a los protagonistas por tener una fuerza abrumadora, y los chicos obtienen más de 1 billón de puntos de experiencia. Reciben el cinturón de Tiramet y las sombreras de Tiramet. El vizconde Tiramet ha usado toda su fuerza y ahora se ve obligado a dormir. Grid se derrumba en el suelo por el cansancio y elogió a Yura por su buen trabajo. Lo lograron por poco. Entonces una mano es dirigida hacia el protagonista. Se trata de Yura, quien le da una mano al protagonista para que se levante y le pregunta si con esto pudo pagar un poco la deuda que tenía con Grid. «Aún te queda mucho por pagar», respondió Grid bromeando con la chica. Tomando la mano de Yura para levantarse, le pide a la jugadora que se asegure de pagar la deuda completa diligentemente. Entonces una ventana le informa al protagonista de que su nivel se ha incrementado. Nos muestran la runa de oscuridad que obtuvo Grid anteriormente y con la cual puede absorber los atributos únicos de los Demon Kings o demonios nombrados que enfrente. La fuerza de Tiramet es grabada en la runa de oscuridad, por lo que a partir de ahora, si la vida de Grid cae por debajo del 10%, se restaurará el 30% de su salud en un instante y tiene un enfriamiento de 12 horas. Grid confirma que esta nueva habilidad le ayudará a seguir creciendo y mientras toma una poción decide usar su evaluación del herrero legendario para revisar los objetos que obtuvieron. Por una parte, las sombreras de Tiramet son de rango único, estas son de nivel 320, otorga 95 puntos de defensa, 300 puntos de vida y tienen una baja probabilidad de anular los ataques físicos, pero no tiene ninguna habilidad o atributo oculto. El cinturón de Tiramet, por contraparte, es de calificación épica del tipo crecimiento. Este reduce un 10% el daño recibido y otorga 100 puntos de resistencia. Este ítem tiene una habilidad oculta, por lo que se comienza a actualizar la información del cinturón de Tiramet. Si la calificación del cinturón se incrementa a legendaria, se podrá invocar al vizconde vampiro Tiramet. Grid confirma que es igual que con el anillo de Elphinstone. Si el protagonista hace crecer este ítem, podrá invocar a Tiramet y se cuestiona que si acaso todos los ítems con el poder mágico de los descendientes directos tienen esta habilidad oculta. En este caso, Grid cree que debería subyugar todas las ciudades vampiros para invocarlos a todos ellos con la runa. Sería como si nuestro protagonista se convirtiese en su gobernante. Grid está muy emocionado con solo pensar en ello, pero recuerda que no está solo en el lugar. El protagonista supone que Yura está preocupada por la repartición de ítems, así que le ofrece el cinturón de Tiramet, pero la jugadora responde que está bien,
pues ya ha obtenido un arma del amigo elfo de Grid, el señor Styx. El protagonista no puede creer que el elfo le haya dado un ítem tan increíble a Yura y le pide a Styx que le dé a él también algo que Pagma solía usar, aunque el sabio Styx responde que no era tan cercano con Pagma. Grid siente que en este enfrentamiento contra Tiramet sus ítems recibieron mucho daño y si quiere enfrentar a más tipos fuertes como él deberá crear un ítem que absorba o que refleje el daño. Pero primero sacará a los chicos de este lugar y le ordena a sus compañeros prepararse para ir a salvar al resto. Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad vampiro, el grupo de vampiros varones no pueden resistir más, a este ritmo perderán contra meros humanos. Vemos que Tobías está usando su poder divino mientras Uroi reduce las estadísticas de los adversarios con insultos de su clase de orador. Mientras tanto, los vampiros son impactados por una espada rápida y afilada sin poder reaccionar. Pigsword usa su habilidad aniquilación de desenvaine de espada y los vampiros confirman que este tipo no es un oponente ordinario. El tercer vampiro está furioso porque los insignificantes humanos se hayan atrevido a tocar a su familia y les ordena morir mientras activa una habilidad de sangre. Los chicos deciden aprovechar esta oportunidad y Tun aprovecha la apertura del vampiro para atacar junto a Ibelin. El chico menciona que su esgrima no es perfecta, pero el señor Piaro le dio su aprobación. Tun por su lado le aconseja al mocoso retroceder lo antes posible, no deben interponerse en su camino. Aquí aparece Regas haciendo uso de su habilidad de carruaje de truenos. Con esto derrota a los 3 varones vampiros y obtiene un elixir de fuerza. Tun se alegra porque finalmente obtuvieron un elixir en los 2 meses que llevan atacando las ciudades vampiro, y Belin menciona que no obtuvieron ninguno a pesar de que acabaron con miles de vampiros. Pigsword cambia de tema diciendo que deben apresurarse para ayudar al resto, puesto que ellos tienen suerte de tener a Uroi y Tobías en el grupo. Mientras tanto nos dirigimos a otra habitación del castillo vampiro. Pon le grita al calvo que no puede usar su lanza adecuadamente si está tan cerca, pero Wagner responde que es el lancero el que le está estorbando a él. Mientras los chicos discuten son atacados por la vampiresa Ran que se burla del trabajo en equipo de los humanos. Wagner está impresionado porque el flacucho haya sobrevivido, pero Pon le responde que se preocupe por él mismo primero. Le da una patada a Wagner para alejarlo y menciona que si estuviera solo ya hubiera acabado con el combate. La vampiresa por su lado solo puede reírse viendo la escena. Entonces Ran es completamente detenido por la habilidad restricción de la danza de Pagma justo cuando estaba a punto de golpear a Wagner. La vampiresa no entiende por qué no puede moverse y entiende que debe ser obra de ese sujeto. La chica supone que esta restricción no debe durar mucho tiempo y decide usar una habilidad. Pero antes de poder reaccionar es atravesada por varios proyectiles. Ran calcula 4 o 5 balas que destrozaron su cuerpo, pero no sintió otro oponente peligroso en el lugar. Se nos revela aquí que la causante fue Yura con sus balas de purificación. La vampiresa confirma que esta humana es el némesis de los vampiros. Siente que es demasiado peligroso por lo que comienza a huir del lugar. ¿Crees que te dejaré escapar luego de haber lastimado a mis compañeros?, cuestionó el protagonista cortando cualquier ruta de escape. Tras ello impacta su habilidad pináculo de la esgrima de Pagma y derrota a la baronesa vampiro Ran, obtiene 525 millones de puntos de experiencia y obtiene 2 piedras benditas potenciadoras de armas, 7 piedras potenciadoras de armas normales y un libro de habilidad que tiene la asimilación de la oscuridad. El herrero legendario le recrimina a sus muchachos que los demás están en peligro mientras que ellos luchan entre ellos. Pon no puede hacer nada más que disculparse. Grid responde que si realmente está arrepentido debe prestarle su lanza, solicitud que extraña al lancero. En otra sala de la ciudad vampiro vemos un gran caos. Mountain atrapa a Faker con sus ataduras de sangre, pero esto no parece ser más que una ilusión. Faker ataca al varón vampiro por la espalda con su habilidad de impulso del asesino. Mientras más objetivos existan, más daño se infligirá con ataque. Mountain contraataca con su aura de sangre maldiciendo a la rata asquerosa por ser tan bueno escabulléndose. Decide acabar de una vez por todas con el humano para no tener que verle más el rostro. Faker razona que si utiliza su habilidad de salto se quedará sin maná, así que deberá enfrentar este ataque frontalmente. Para su suerte el ataque del vampiro es neutralizado por un disparo de lanza y Faker cree que debe ser Pon. Realmente funcionó, supongo que por esto la gente dice que es importante aprender lo básico, dijo el protagonista viendo la utilidad de sus nuevas habilidades. No pensé que te arrinconarían, Faker, veo que tu enfrentamiento no fue nada agradable, mencionó Grid apareciendo junto a Yura y Styx.
Mountain fue dañado a pesar de tener la piel fortificada y se pregunta que quién demonios es este humano. Pero antes de poder hacer nada es atravesado por un proyectil mágico. Grid piensa que a las élites de Oberia Red le hubieran tomado 15 minutos derrotar a este tipo, pero gracias a Yura se ha triplicado la velocidad de esta incursión. Grid está agradecido de tener a la jugadora de su lado y le ordena a sus chicos acabar con el varón vampiro. Entonces le ordena a Pong que vaya a traer su lanza, pues quiere arrojarla de nuevo, pero el lancero parece estar molesto por ver cómo Grid trató su lanza. Tras esto los chicos derrotaron al varón vampiro Mountain, obteniendo 211 millones de puntos de experiencia, recibieron 3 piedras benditas potenciadoras de armaduras, 7 piedras potenciadoras normales de armadura y un libro con la habilidad de piel fortificada. Con esto nos dirigimos a otro lugar de la ciudad vampiro. Unos vampiros atraviesan las explosiones y disparan sus ataques de sangre. Jisuka es impactada por uno de los ataques y Zed nos menciona que la velocidad regenerativa de los vampiros es demasiado rápida, a este ritmo morirán. El mago hace uso de su misil de viento y de su cuchilla de viento para alejar a las horas de vampiros, pero una ventana le informa de que ha agotado todo su maná y el tiempo de enfriamiento para usar otra poción de maná aún no ha finalizado. Jisuka le ordena al chico que se agache de la nada y dispara su flecha fénix contra los vampiros. Esto causa una gran explosión que acaba con gran parte de los vampiros. La arquera le ordena a Zednos que huya por la retaguardia antes de que los vampiros se regeneren, pero el mago no comprende qué quiere decir su amiga. No me hagas repetirlo, le ordenó Jisuka a Zednos para que corriera. La chica entiende que esa fue su última flecha y estaría avergonzada de ella misma si no pudiera salvar a uno de sus compañeros. Entonces una gran explosión en el lugar sorprende tanto a vampiros como a humanos. Finalmente los encontramos. Idiotas, les dije explícitamente que no se metieran en estas ciudades vampiro, dijo el protagonista apareciendo en el lugar con el resto de chicos. Pero antes de poder continuar su discurso es abrazado por Jisuka, que salta a sus brazos gritando que estaba muy asustada. El sabio Styx comienza a sentir un gran aura asesina y Yura responde que debe asesinar al demonio que tiene frente a sus ojos. La arquera le pregunta a Grid que cómo volvió tan rápido desde el archipiélago Vejen y el protagonista responde que fue gracias a un magnífico sabio que se encontró. Entonces el elfo Styx se presenta a los compañeros del protagonista, mencionando que le debe su vida al señor Grid. Pigsword no entiende de dónde es que el protagonista saca a tantos NPC nombrados y de fondo Regas cree que deben aprovechar esta oportunidad para limpiar esta ciudad vampiro adecuadamente. Grid responde que en el primer piso había varios varones vampiro, sin contar con el vizconde increíblemente poderoso con el que se toparon. Le preocupa encontrarse con Marie Rose si continúa avanzando. Tobias también cree que es muy arriesgado continuar con la incursión, pero Grid decide que juntos pueden limpiar adecuadamente esta ciudad. Sin embargo, antes de ello los chicos necesitarán un entrenamiento especial y Styx los llevará a todos a un grandioso gimnasio. La historia continúa en otro lugar del mundo de Satisfy. Alguien menciona que el bastardo de Veradin no le entrega su informe a pesar de que ha pasado un tiempo desde que descubrió la ubicación del gran demonio Furfu. Ha pasado un mes pero no han podido encontrar aquel lugar congelado donde está sellada esa cosa. Se nos muestra aquí un ejército de esqueletos. Se trata del nigromante Agnus. Este último menciona que afortunadamente hay muchos monstruos por aquí y ha podido subir de nivel, pero la misión se ha estancado y está aburrido. Tiene en sus manos la runa de la muerte, un ítem enlazado que se conservará permanentemente en su inventario. Es imposible intercambiarlo, soltarlo o destruirlo. El efecto al usarlo es incrementar las habilidades de sus invocaciones a cambio de algunos puntos de estadística de liderazgo. Incrementa un 20% las estadísticas de sus invocaciones. También cuenta con la fe del caballero azul, que crea un escudo que absorbe 10.000 puntos de daño y un tiempo de enfriamiento de 1 hora. Y el talismán de Ventao, que intercambia su vida con la de un objetivo, tiene 12 horas de enfriamiento. El efecto único permanente de este objeto es que cuando obtiene el cuerpo de un monstruo o NPC nombrado y lo hace su subordinado, puede obtener su atributo único. Actualmente Agnus cuenta con la esgrima de Tarant, con la que tiene el dominio avanzado de espada y puede usar la habilidad drenado de sangre cuando equipa un arma del tipo espada. Es un efecto único y duradero. También tiene el conocimiento de Mumut, con el que la velocidad de casteo de su magia se incrementa en un 15% y su tasa de regeneración de maná se incrementa en un 30%, es un efecto único y permanente.
Agnus cree que debió absorber el alma de ese tipo en aquel momento, no imaginó que un pedazo de alma podría usar magia, mientras más lo piensa más le molesta. Si las cosas salen según lo planeado podrá obtener el atributo de Braham y Agnus está emocionado de solo pensar en el hecho de que puede usar una leyenda como un liche. Había algo que podía ser un obstáculo en el crecimiento de los miembros de Oberia Red, todos tenían acceso a ese lugar. El cementerio de espadas, Agnus espera no tener que romper ninguna para encontrar eso. El cementerio de espadas es un lugar donde reposan miles de espadas, un lugar donde el legendario herrero Pagma pasó los últimos años de su vida. En el territorio de una leyenda un hombre estaba abriéndose paso entre los obstáculos, Agnus buscaba los restos del cuerpo podrido del legendario mago Braham. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.